Existe una suerte de violaciones y desacatos a la Constitución y a leyes a ultranza en este momento en el país, Carlos. Andrea, eso lo vamos a analizar con un especialista en la materia. Está aquí con nosotros el doctor Javier Palacios, abogado constitucionalista, a quien le damos los buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Un gusto compartir con usted. Doctor, usted escuchó las explicaciones del doctor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, hace un momento sobre la creación de la veeduría ciudadana para revisar la Corte Constitucional. ¿Qué impresión le da? Escuché la entrevista previa del doctor Vera. Yo creo que el doctor Vera comete unas imprecisiones en lo que él afirma. Primero, el doctor Vera afirma que cualquier juez constitucional de primera instancia le podría destituir. Esto es falso. Ya la Corte Constitucional en el año 2010 señaló que la única magistratura que tiene la capacidad de destituir a un funcionario por el incumplimiento de una sentencia constitucional es la Corte Constitucional. Segundo, el doctor Vera señaló que no había apelado de la sentencia del Consejo de Participación Ciudadana porque habían hecho una defensa conjunta con la Procuraduría General del Estado. Esto también no es correcto desde el punto de vista jurídico, porque la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana, si bien están del lado del Estado, tienen ambos personalidad jurídica y la propia. que apeló fue la Procuraduría, y eso se le planteó a Vera y él dice, no, nosotros hicimos algo conjunto. O sea, él confunde hacerlo conjunto porque se siente representada en la Procuraduría. Creo que hay una confusión de fondo, porque en realidad la Procuraduría General del Estado en este caso bien pudo no haber ido, porque la Corte Constitucional ha señalado que los organismos e instituciones que tienen personalidad jurídica propia no es ni siquiera necesaria la notificación a la Procuraduría General del Estado. O hay más bien ahí un interés político por mantener, por ejemplo, esta pugna, esta puerta abierta para cuestionar el trabajo del transitorio y de la Corte Constitucional desde 2018, cuando dice que la Procuraduría, al haber apelado el fallo del juez de Montecristi, él ya se siente representado con eso y hace una defensa conjunta. Y en segundo lugar, cuando dice que no puede hacer nada frente a la veeduría y que la veeduría tiene que seguirse conformando. Creo que ahí vale la pena hacer algunas aclaraciones. La primera de ellas es la conformación de la veeduría como tal. No tiene un efecto jurídico trascendente, porque una veeduría no va a poder ni anular ni sugerir que se anule ninguna actuación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ni menos aún de la Corte Constitucional. Sin embargo, evidentemente lo que se está buscando con la sentencia del juez de Montecristi es un mecanismo para intentar eludir lo que la Corte Constitucional señaló, y es que ninguna decisión del Consejo de Participación Ciudadana transitorio podía ser revisado. Ahora, claro que el presidente Vera lo que señala es, no, lo que pasa es que nosotros no lo vamos a hacer a través del ejercicio de la autotutela, sino que lo vamos a dar un paso a la veeduría ciudadana y que los ciudadanos sean los que controlen. Lo que se está buscando es un escape para intentar eludir lo que la Corte Constitucional ya señaló, porque no de otra forma tendría sentido que se conforme una veeduría que al final del día haga una recomendación que no tiene sentido alguno, o estamos buscando que se conforme una veeduría con un fin meramente político. Meramente político y que puede tener una interpretación jurídica, eso es lo que puede darse. Ahora, ¿usted cree entonces que Allen Berbera sí dio un paso en falso estos días cuando acata sin mayor remilgo la decisión de un juez de Montecristi que a todas luces está por debajo de una decisión y de un dictamen constitucional que, según el 424 y el 440 de la Constitución, está por encima de todo? Yo creo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana demostró su conformidad con la sentencia al momento en el que el organismo no apeló. Si bien la Procuraduría lo hizo, el organismo no apeló y no mostró su inconformidad. Tanto no mostró su inconformidad que inmediatamente notificada la sentencia, que nos enteramos porque se publica en el Consejo de Participación Ciudadana la conformación de esta veeduría. Entonces, para mí, luego de que la Corte Constitucional, evidentemente, en uso de sus facultades, inicia la fase de seguimiento y le pide información, ahí es que salimos a decir que no, que lo que queremos cumplir es porque las sentencias constitucionales son de cumplimiento inmediato. Pero usted puede ver una serie de sentencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en materias tan sencillas como un contrato ocasional que le termina a alguien y no van a cumplir con la sentencia de primera instancia, sino que esperan a que llegue a segunda instancia. Obviamente, y se dicte sentencia definitiva. Si no se hubieran dejado meter presos ya algunos delincuentes de cuello blanco ante el primer fallo judicial del juez. Pues. Evidentemente, hay que aclarar aquí que en materia constitucional las sentencias sí no tienen efecto suspensivo a la apelación. Sin embargo, evidentemente esta sentencia del juez Kimmich es una sentencia que contraviene el dictamen de la Corte. Ahora, el hecho de haber aceptado el fallo del juez, el hecho de haber abierto esta conformación de la veeduría, incluso con una carga política, que es lo que yo le mencioné al doctor Vera, es ya caer en una figura de desacato y eso es susceptible de una, no sé, destitución de parte de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional puede evaluar si la actuación del presidente Vera y de todo el organismo en realidad estaba encaminada a incumplir el dictamen de la Corte. Podría decirse de primera mano o de una primera vista que sí hay un ánimo de intentar eludir el dictamen de la Corte para a través de una veeduría salga un informe a que al final del día revise las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ahora, la Corte Constitucional tendrá que evaluar la actuación personal de cada uno de los consejeros y determinar si en efecto por su omisión o por su acción están queriendo incumplir el dictamen de la Corte, porque esto de que no voy a revisar yo, sino que voy a conformar a una veeduría, esto es solo un mecanismo de elusión. Ahora bien, ¿cómo mira usted, cambiando de funcionario, la decisión del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del consejero Javier Muñoz, de extender los periodos de 3 jueces penales de la Corte Nacional de Justicia, con 2 votos de 5 en una sesión nocturna? A ver, en relación a la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura en días pasados, creo que hay que precisar algo. El Consejo de la Judicatura lo que realiza es una reforma al reglamento que viabilizó el concurso en el año 2021, que tenía por propósito designar a los jueces y juezas nacionales que iban a reemplazar a aquellos jueces cesados en el 2019 que no superaron la evaluación. Este reglamento, que se expidió en el año 2021, el 08-2021, originalmente señalaba 3 tipos de jueces: los que iban a entrar por 3 años, por 6 años y por 9 años. ¿Cómo se hizo esta diferenciación? En función del puntaje de cada uno de los postulantes. Lo que hizo el Consejo de la Judicatura fue reformar esta resolución y señalar que ahora ya no iban a ser 3 y 6 años, sino 9 años. En este bloque mayoritariamente estaban los jueces de la Sala de lo Penal y también hay 1 o 2 jueces de la Sala Contencioso Administrativo que saldrían beneficiados con esta decisión. En mi opinión, esta resolución del Consejo de la Judicatura podría ser inconstitucional. ¿Por qué? Primero porque, de acuerdo con la Constitución de la República, el artículo 182, la renovación de la Corte es parcial y es cada 3 años. Y segundo, en el año 2020, en diciembre de 2020, se incluyó una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Y la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, la disposición general primera, se señaló que los jueces de la Corte Nacional cesarían en sus funciones en 2 escenarios. El primero, cuando cumplan 9 años, y el segundo, cuando existan jueces que han reemplazado a sus titulares por el tiempo que les faltaba. Y ese reglamento está violando quizás el principio de no retroactividad de la ley, ¿no es cierto? El reglamento está cambiando algo que ya estaba en marcha. A ver, el reglamento vulneraría primero el derecho a la seguridad jurídica porque ya el concurso se ejecutó, ya se consumó, tanto se consumó que los jueces ya estaban acabando su periodo. Y segundo, también vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, porque el Consejo de la Judicatura, a través de un reglamento, no puede modificar o innovar lo que prevé el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en ese sentido, con una Asamblea Nacional todavía en conformación, ¿qué tipo de fiscalización o de control político se le tiene que dar al presidente de la Judicatura y al juez y al consejero Muñoz por estos actos? ¿Qué otro organismo puede fiscalizar? ¿Tal vez la Corte Constitucional? Mientras no exista la Asamblea Nacional, el control político no existe al día de hoy. Una vez conformado, podrá iniciarse el único control político posible, que es un juicio político. Por el lado de la Corte Constitucional, la Corte puede evaluar no la actuación del presidente Terán y del vocal Muñoz, lo que sí puede evaluar es el reglamento, el resultado. Es decir, ¿y eso cómo funciona? ¿Alguien tendría que demandar para que la Corte diga, no, estos cambios que hizo Wilman Terán no son válidos y tienen que retrotraerse? En efecto, la Corte Constitucional no actúa de oficio en temas de demandas de inconstitucionalidad, necesita que una persona lo presente y en este caso, si presenta una demanda de inconstitucionalidad, yo veo inclusive muy plausible que la Corte Constitucional llegue a dictar medidas cautelares que suspendan el reglamento. ¿Y eso tiene que ser inmediato? Tiene que ser inmediato. En los tiempos reales de la Corte Constitucional, una admisión de una demanda de inconstitucionalidad tarda de 1 a 3 meses. Perfecto. Doctor Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional, gracias por venir a Contacto Directo. Un gusto, Carlos.